Bien, pues hoy es domingo 25 de mayo del 2025. Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio según Marcos y hoy veremos el capítulo 11, versículos 27 al 33. Y he titulado este mensaje, ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Acompáñenme ahí en la Biblia, Marcos 11, 27. Vamos a leer estos versículos. Y se volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Oremos, Padre, nuevamente venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de que seas tú quien abra nuestro entendimiento y nos ayude, Señor, a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es útil para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos. Ayúdanos a tener una buena actitud ante tu palabra, Señor, y ser edificados, ser nutridos, ser salvados, inclusive por medio de la predicación de tu evangelio. Para tu gloria te lo pedimos. Amén. ¿Cómo reaccionarían, cómo reaccionaríamos si en un domingo como hoy llegara un desconocido, un completo desconocido, se parara aquí en el púlpito y comenzara a dar instrucciones y dijera, ¿saben qué? El día de hoy el servicio será diferente. En lugar de los cantos, vamos a danzar, en lugar de oración, vamos a postrarnos en el suelo. Y en lugar de que Jorge predique un pasaje del Evangelio de Marcos, yo voy a predicar un pasaje del Éxodo. Y así cambiara todo el orden de la reunión. Por supuesto que nos sorprenderíamos. Y pensaríamos que dicho hombre está fuera de sí. Está loco. O podríamos preguntarnos, ¿quién es esta persona y con qué autoridad hace estas cosas? Ahora, si se tratara del mismísimo Señor Jesucristo haciendo una aparición en persona, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Reaccionaríamos de la misma manera? ¿Nos atreveríamos a cuestionar su autoridad? ¿O nos sentiríamos privilegiados de su visita y nos someteríamos de corazón a sus instrucciones? Pues bien, el pasaje que hoy estudiaremos trata precisamente del cuestionamiento que hacen los líderes religiosos de Israel a Jesús por irrumpir en el templo y no solo enseñar, sino también echar fuera a los que vendían y compraban, derribando las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Como hemos visto, la autoridad de Jesús ha sido un tema destacado en todo el Evangelio de Marcos. En su primera aparición en la sinagoga, el pueblo se maravilló de la autoridad
de su autoridad sobre los demonios y por sus enseñanzas que no eran como las de los escribas y fariseos. Su autoridad fue demostrada de manera clara y contundente mediante sanidades milagrosas, liberaciones demoníacas, sometimiento de los vientos huracanados, al caminar sobre el agua, al crear alimento de manera sobrenatural. No deja duda en cuanto a que su autoridad procedía de Dios, puesto que Él es Dios, dando órdenes al viento y al mar, resucitando a los muertos y expulsando demonios. Además, en un par de ocasiones, la voz del Padre desde los cielos confirma su identidad, diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Sin embargo, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Y particularmente los líderes religiosos se resistían al grado de solo estar buscando una justificación para desprestigiarlo y matarlo. En el desenlace de la última semana de su vida terrenal, Marcos nos relata las distintas incursiones de Jesús en el templo. Ha llegado a Jerusalén, ha incursionado en el templo. Como vimos anteriormente, el domingo entró como estaba profetizado, no como un rey guerrero montando un imponente caballo y seguido de un gran ejército, sino de manera humilde, montado en un pollino de asna, siendo recibido con expresiones de reconocimiento como el enviado de Dios. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Después de esto volvió al templo para echar fuera a los comerciantes, porque más que un centro de adoración, lo habían convertido en centro de comercio y, como dijo él, en cueva de ladrones. En Marcos 11:15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Otro día Jesús volvió al templo junto con sus discípulos, predicando y enseñando. Y fue en esta ocasión que fue interceptado por una delegación del Sanedrín, los líderes religiosos de Israel, para cuestionar su autoridad para hacer lo que hacía, para expulsar a los cambistas y mercaderes y para enseñar lo que solo ellos se les permitía enseñar. En principio, no tendría nada de malo que los guardianes del templo, que eran estos líderes religiosos, se inquietaran porque alguien ajeno a su élite llegara e hiciera lo que Jesús hizo. El asunto es que a ellos no les interesaba saber realmente qué autoridad tenía Jesús para llevar a cabo esa limpieza ceremonial del templo. Ellos lo sabían, pero no lo podían aceptar y solo buscaban la manera de acusarlo de blasfemia para que fuera ejecutado. Lo leímos en el versículo 17 del mismo capítulo 11. Dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ellos estaban obsesionados en eliminar a Jesús. Así es que le tienden una trampa para tener manera de acusarlo. Vemos entonces en este pasaje, en primer lugar, la autoridad de Jesús cuestionada. Dice el versículo 27, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas?
Dice que andaba Jesús por el templo, se movía a través del enorme patio de los gentiles y según el relato de Lucas, enseñaba, lo hacía enseñando. En Lucas 19:47 y se enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Su intención era bien clara. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Así es que ante la falta de razones válidas para llevarlo a juicio y pedir su muerte, los miembros del Sanedrín le tienden una trampa a través de una pregunta doble. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Es decir, ¿bajo qué autoridad haces estas cosas? ¿Y cuándo nos pediste permiso? ¿Quién te envía? ¿Y dónde está el permiso para hacerlo? ¿Dónde están tus credenciales? Evidentemente ellos se adjudicaban el control de todo lo que sucedía en el templo. Y en cierto sentido era una pregunta válida. Que llegara alguien sin las credenciales de los líderes religiosos y se atribuyera el derecho de alterar lo que estaba llevándose a cabo en el templo era de llamar la atención. ¿Verdad? Entonces, como les dije al principio, si llega alguien aquí y empieza a cambiar todo el orden de nuestro servicio, sin ser conocido, sin tener una presentación válida, pues claro que nos iba a sorprender. Debe tener autoridad para hacer algo como eso. Y autoridad significa libertad para actuar. Alguien que tiene autoridad es porque tiene libertad para actuar. Es tener el derecho de actuar, de ejercer la voluntad, de ejercer la fuerza, de determinar, de decidir dentro de su ámbito, ¿verdad?, de autoridad. Pero en el caso de Jesús, su autoridad había sido demostrada de muchas maneras, cosa que los líderes religiosos no querían reconocer. Como dijo un comentarista, Jesús no estaba bajo ninguna autoridad terrenal. Poseía toda autoridad en sí mismo como el divino Hijo de Dios. La única autoridad en su vida era esa perfecta armonía con el Padre y el Espíritu, de modo que él hizo lo que era la voluntad del Padre en el poder del Espíritu. Vayan conmigo a Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 16. Juan 5:16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahí está la autoridad de Jesús. Jesús no solo tenía la autoridad para decir lo que dijo y la autoridad para hacer lo que hizo, tenía el poder para hacerlo. Los líderes religiosos no esperaban que Él les presentara credenciales rabínicas, sabían que no las tenía. Solo querían que les dijera, mi autoridad viene directamente de Dios.
para entonces acusarlo de blasfemia. ¿Quién te dio permiso para hacer lo que hiciste ayer en este lugar? No es una pregunta que espera respuesta, una respuesta verdadera, honesta. Es una pregunta para poder acusarlo, para tener elementos para acusarlo. ¿Quién te crees para hacer lo que hiciste ayer? Insisto, ¿a qué horas nos pediste permiso? No querían saber la verdad. Solo querían desacreditarlo abierta y públicamente para que pudieran tener razones para ejecutarlo. Esperaban poner a Jesús en un dilema. Si contestaba actuando bajo su propia autoridad, podrían arrestarlo por usurpar las atribuciones exclusivas de la élite religiosa. Si decía que estaba actuando bajo la autoridad de Dios, haciéndose igual a Dios, entonces podrían arrestarlo por blasfemia. Ellos creían que tenían a Jesús contra la pared. Pero por supuesto que Jesús no caería en la trampa. Así es que le responde de tal manera que los pone a ellos contra la pared. Y por decirlo así, le sale el tiro por la culata. Vean el versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Para los que no entienden el dicho, se dice que a alguien le salió el tiro por la culata cuando algo le sale de manera completamente contraria a su intención original. Es decir, en lugar de que el disparo salga hacia el objetivo, se le revierte saliendo por la culata, la parte del fusil que se apoya en el hombro. Se dan un tiro a sí mismos, ¿no? Bueno, la pregunta de los líderes religiosos tuvo el efecto contrario al que ellos pretendían, tomándolos completamente por sorpresa. Quisieron atrapar a Jesús fuera de base, cosa imposible de hacer, y resultó en ponerlos a ellos en un aprieto mayor. Ahora, ¿por qué la pregunta acerca del bautismo de Juan? ¿Por qué Jesús les pregunta acerca del bautismo de Juan? Porque Juan el Bautista era reconocido y apreciado como profeta de Dios. Y en todo momento identificó a Jesús como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y haciendo un llamado continuo al arrepentimiento y la fe en Cristo. Juan bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados en preparación para la llegada del Mesías. Y luego señaló a Jesús precisamente como el Mesías, alguien superior a él. Si vamos a Juan nuevamente, capítulo 3, Juan 3, 25. Juan 3:25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, es decir, Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces,
ante la pregunta de Jesús, la contrapregunta de Jesús, si respondían con honestidad a esa pregunta, estarían reconociendo lo que Juan decía acerca de Jesús. Y de esa manera quedaría respondida la pregunta de los religiosos acerca de la autoridad de Jesús. ¿Cuál es su autoridad? Bueno, volteen a ver a Juan el Bautista. Y esto los colocaba literalmente entre la espada y la pared. Se puede decir que le salió nuevamente el efecto contrario. Fueron, por decirlo así, atrapados en su astucia. ¿Sí? Cuestionan la autoridad de Jesús. ¿Sí? Jesús los pone contra la pared, les sale el tiro por la culata y son atrapados en su astucia. Versículo 31 dice, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Vemos aquí que confrontados con la pregunta de Jesús, los líderes religiosos comenzaron a discutir entre ellos. Ahora sí que estaban en aprietos, pues cualquiera que fuera su respuesta, les haría quedar mal. Entonces consideran dos posibilidades. La opción 1 es admitir que el bautismo de Juan era de Dios. Y eso significaba que debían estar de acuerdo con la proclamación de Juan, señalando a Jesús como el Mesías y que por lo tanto tenía la autoridad divina. Y no solo eso, debían reconocer a Jesús como el Mesías. Ahora, la otra opción, si el bautismo de Juan era algo solamente humano, o sea que Juan actuaba por su cuenta, era un fanático por ahí que andaba actuando por su cuenta, no de parte de Dios, ¿qué es lo que iba a pasar? Y Marcos no completa la oración. Pero Mateo lo hace diciendo, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Tenían miedo de la reacción del pueblo porque respetaban a Juan. Y en Lucas 26 dice, y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y aun cuando gran parte del pueblo aún no creía en Jesús como el Mesías, estaban dispuestos a defender la causa de Juan el Bautista como profeta de Dios. Es decir, que Juan fuera un verdadero profeta de Dios significaba enfrentar al pueblo que estaba persuadido de ello y que lo tenían como un mártir. Y algo que los religiosos no soportaban era perder su prestigio ante el pueblo. Amaban la gloria de los hombres. Y en parte por eso les molestaba tanto la influencia de Jesús. No querían que nada distrajera la atención del pueblo de ellos. No estaban dispuestos a perder su estatus de líderes espirituales de Israel. Cualquiera de las dos opciones los comprometía. Así que en lugar de reconocer la verdad, prefirieron cobardemente decir que no lo sabían. Vean el versículo 33, la primera parte. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Pero eran los maestros de la ley. Se suponía que eran los expertos en asuntos de la fe. Y decir que no sabían los ponía aún en una peor posición. Habían sido derrotados en la discusión. Y eso debió enardecerlos aún más. Casi todos conocen la historia de Job. Elifaz, uno de los amigos de Job,
reflexionaba acerca de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 12 dice que frustra, hablando de Dios, dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Dios no puede ser burlado. Jesús no puede ser burlado. Los que se jactaban de sabios fueron prendidos en su astucia, fueron acorralados y no les quedó otra que quedarse callados sin dar respuesta. Como todo soberbio, prefirieron callar que reconocer que habían sido evidenciados. Insisto, estos hombres no querían reconocer la verdad. Solo se aferraban a su posición, a su prestigio y autoridad. No es que no supieran, sino que prefirieron negar la verdad. Y dicha hipocresía los colocaba una vez más en una posición de no retorno. Esta era una oportunidad más para el arrepentimiento y para creer en Jesús como el Hijo de Dios que había llegado para salvar a los pecadores, entre los cuales estaban ellos. Pero no lo iban a admitir. Jesús dijo que él había venido por los pecadores, no por los que se creen justos. Y ellos se creían justos. El Señor extendió una vez más su misericordia, dándoles la oportunidad de recibir la verdad. Pero ellos prefirieron no responder. Las oportunidades para el arrepentimiento se agotaban. Así es que Jesús les responde con su misma moneda. En la segunda parte del versículo 33 dice, entonces respondió Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ustedes no lo quieren reconocer? Entonces, ahí la dejamos. Básicamente lo que les está diciendo es, no les voy a decir la fuente de mi autoridad, pues ya la saben y se rehúsan en reconocerla. Lo saben, pero no quieren aceptarlo. Era claro que lo que ellos querían era atraparlo en la confesión de su divinidad para acusarlo de blasfemia. Pero al no hacerlo, al no reconocerlo, se estaban condenando. Estaban rechazando abiertamente al Hijo de Dios y por lo tanto quedando condenados para siempre. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. Hablando de la luz verdadera, de Cristo, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, es decir, a su pueblo, y los suyos, ¿qué? No le recibieron. No creyeron en él. Más adelante en el capítulo 1, versículo 29, allí mismo en Juan el Bautista dijo acerca de Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Juan señalaba a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante en el capítulo 3, versículo 16, hablando precisamente de Jesús y su misión, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Mas no termina ahí, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta era la condición de los líderes religiosos. Dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Claro contraste en aquel que rechaza a Jesucristo y el que acude a él como el enviado para salvación. Y esta es la situación más trágica que podía haberle sucedido. Tener al Hijo de Dios en su presencia, haberlo seguido y rastreado durante 3 años presenciando sus milagros y atestiguando su autoridad divina, y negar la verdad evidente, sin otro objetivo que atraparlo en alguna contradicción con la intención de acusarlo y llevarlo a la muerte. Lejos de doblar rodilla, de rendirse ante él, se empeñan en perseguirlo. Y en este punto, escucharlo decir, yo no les diré con qué autoridad hago estas cosas, esencialmente está diciéndoles, si no tienen oídos para oír, entonces hasta aquí llegamos. Se acabaron las oportunidades. Han visto y no han querido creer. Han negado y rechazado mi identidad, es decir, me han negado y en sus pecados morirán. Terrible, ¿verdad? Para los líderes religiosos de Israel. Pero también esto constituye una gran advertencia para todo aquel que ha escuchado el Evangelio, que sabe quién es Jesús, a qué vino, y aún así permanecer indiferente a su llamado al arrepentimiento y a la fe en Él, rechazándolo implícita o abiertamente como el único y suficiente Salvador y Señor. Tenían la salvación a su alcance, pero prefirieron quedarse con su sistema religioso. Se creían justos y despreciaban la misericordia de Dios. Estaban tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. En una ocasión en la que el apóstol Pablo presentaba su defensa ante el rey Agripa, se dio esta conversación. En Hechos 26-27 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo le pregunta a Agripa, ¿crees en los profetas? ¿Crees lo que ellos dijeron, lo que anunciaron? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. Una nueva persona, una nueva criatura, excepto las cadenas, porque Pablo estaba arrestado, había sido arrestado. Por poco. Puedes estar muy cerca de la salvación y sin embargo quedarte ahí hasta que se agote el tiempo de la misericordia de Dios, después de la cual ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Cree mientras la luz esté aquí, porque llegará el momento en que la luz se haya ido y no tengas más oportunidad.
Si tú te has resistido a entregar tu vida al Señor, no quieres permanecer en esa posición, porque el corazón se va endureciendo y llega el momento en el que ya no hay nada que hacer. Quizá eres de los que dicen, pues yo no lo rechazo, pero tampoco estoy convencido completamente. Pero no se puede permanecer neutral. No se puede permanecer neutral ante la verdad de quién es Jesús. Él lo dijo claramente, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por otro lado, tú puedes decir, no, pues yo ya he creído en Él. Tengo la vida eterna. Si esa es tu situación y es la mía, si hemos respondido a la voz de Cristo, no es por ser diferentes, por ser muy buenos o merecedores del favor de Dios, sino porque el Señor se ha compadecido de nosotros y nos ha quitado las vendas para poder ver en Cristo al Salvador y ver nuestra desesperada condición de condenación por el pecado. Él es el que pone convicción de pecado. Él es el que nos lleva al arrepentimiento por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero aún así podemos vivir resistiendo la autoridad de Cristo. Cuidado. Sí, decimos que Él es Señor de nuestra vida. Pero la pregunta es si nos sometemos a Él como soberano y a su palabra como la máxima autoridad y la única regla de fe y de obediencia. Puede ser que sin darte cuenta, o peor aún, de manera deliberada, adoptes la misma actitud de los líderes religiosos cuestionando al Señor. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad irrumpes en mi vida? ¿Con qué autoridad afectas mis planes y mis actividades? Aún aquellas que tienen que ver con mi vida espiritual. ¿Quién te crees que eres? Esto puede darse de manera abierta o se puede dar de manera disimulada. Pero al fin y al cabo actuando en contra de la voluntad de Dios expresada en la Biblia. O es o no es la autoridad de la Biblia. Así de sencillo. O Cristo es la verdad o no es la verdad. O tiene la autoridad o no la tiene. Muchas veces lo puedes hacer justificando tus acciones en base a las circunstancias. Bueno, yo sé que a Dios no le agrada, pero ya nos metimos en problemas. Ese pero. Básicamente le estamos diciendo, mira, Señor, tú debes de comprenderme y pasar por alto mi desobediencia. Acabo que no es tan grave mi desobediencia. Hay otros peores, ¿eh? Hay otros peores. Te los puedo mencionar. ¿Cómo respondes si el Señor llega a tu vida a deshacer tus planes muy bien trazados? Tu vida estable sin problemas mayores. Y aún tus actividades que llamas espirituales. Aún lo que haces en el nombre del Señor, pero en franca desobediencia a lo que Él pide de ti.
¿Le vas a cuestionar con qué autoridad lo hace? ¿Cómo te atreves a irrumpir en mi vida? ¿O te vas a someter con alegría a su voluntad? ¿Crees realmente que tiene la autoridad para hacerlo, reconociendo que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta? ¿La aceptas como tal? Dice un comentarista, la razón por la que mucha gente conoce tan poco sobre Jesús y del gozo de vivir una vida cristiana es porque rehúsan someterse a su voluntad. Pues sí, ¿verdad? Si no nos sometemos a su voluntad, no vamos a experimentar la verdadera vida cristiana, el gozo de conocerlo a Él y vivir para Él. Piensa, piensa, ¿de qué maneras cuestionas la autoridad de Jesús y de su palabra? Atrévete a decir como el salmista, examina mi corazón y conóceme y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame en el camino de la vida eterna. Lo haces justificando tus decisiones y acciones en base a lo que crees necesitar. Es que yo necesito esto. ¿Sí? ¿No le hace que sea en contra de la voluntad de Dios? Más importante tu necesidad percibida que su voluntad. ¿Tú le pones límites a los mandatos divinos? Bueno, es que eso es para aquellos. Para mí no. Porque mi situación, porque mi condición, porque mis necesidades, por lo que sea, ¿verdad? No son las mismas. Dices que el Señor es soberano y que su palabra es la máxima autoridad sobre tu vida, pero ¿haces lo que tú quieres? Cuidado, ¿verdad? Cuidado de no caer en la misma actitud de los líderes religiosos y cuestionar al Señor con qué autoridad haces estas cosas. ¿Por qué vienes aquí a moverme el tapete, a cambiar mis circunstancias? Alguien dijo, un creciente conocimiento de la verdad divina depende de la sumisión humilde del corazón y de la voluntad a lo que ya ha sido revelado. Y sabemos que la verdad es Cristo, ¿verdad? ¿Cierto? Así que un creciente conocimiento de Cristo depende de nuestra sumisión humilde y de corazón a Él y a su palabra. Ahora, por otro lado, es muy importante tener en cuenta que la palabra de Cristo es la autoridad divina. Por lo tanto, cuando citamos su palabra, estamos hablando con autoridad divina. Es por eso por lo que más que decir yo pienso que, debemos decir Dios dice. Dios dice. Y eso al hablar con nuestros hijos, al hablar con el cónyuge, con nuestros colegas, en cualquier ámbito. Es que yo pienso, espérate, no tiene ninguna autoridad lo que tú piensas o yo piense. Pero la palabra de Dios es la autoridad. Y eso debe quedar bien claro porque el que resiste a la palabra, ¿a quién está resistiendo? A Dios. Nos pueden resistir a nosotros. Nuestros hijos nos pueden resistir a nosotros. Pero si resisten a Dios, es con Él con quien se verán las caras. En el contexto de la Gran Comisión, en Mateo 28, si van ahí, Mateo 28, 18,
Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Y vean qué dice a continuación. Por tanto, id, vayan y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Van a ir en mi autoridad. A los cristianos nos ha extendido su autoridad para ir en su nombre a ser discípulos a todos los pueblos. Así es que no vamos en nuestra sabiduría ni en nuestras capacidades, sino en su nombre. Claro, siempre y cuando nos sometamos a su voluntad y a su palabra. Si vamos a ir en su nombre y en su autoridad es porque estamos sometidos a él, ¿verdad? Bueno, pues es que no sé si me van a escuchar. Pues claro, si vas en tu nombre, pues quién sabe, ¿verdad? La respuesta ante la proclamación del Evangelio no depende de nosotros, sino de que Dios haga prosperar su mensaje. Él dice, ustedes vayan, háganlo bajo mi autoridad, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y eso debe ser un enorme descanso, ¿verdad? Y fuente de ánimo para nosotros, para predicar el Evangelio, para enseñarle a otros lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha mandado. Él nos respalda cuando vamos en su nombre y proclamamos su palabra. Ahora, si tú te has resistido a la autoridad de Cristo y su palabra, recuerda que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Solo confiesa tu pecado al Señor en arrepentimiento genuino y acércate a Él con un corazón contrito y humillado, sabiendo que Él no desprecia a nadie que así lo haga. En lugar de adoptar la actitud de los líderes religiosos cuestionando la autoridad de Cristo, ¿quién eres tú? ¿Con qué autoridad me pides esto o haces aquello? Humíllate bajo su poderosa mano y dile, como lo hizo Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor, un rey pagano. En el tiempo en el que era el hombre más poderoso del mundo y que fue humillado gravemente. Dice en Daniel 4:34, si quieren buscarlo, vayan a Daniel 4:34. Después de ensoberbecerse, después de pensar que él era el Dios, ¿verdad? Omnipotente, y de quedar prácticamente como una bestia, dice en el versículo 34, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, él reconociendo
que nadie puede cuestionar la autoridad soberana de Dios. ¿Quién puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? ¿Cómo te atreves? Versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Que el Señor nos libre de actuar con soberbia, cuestionando su autoridad, y podamos someternos de corazón a Él. Atendamos el llamado que hizo a su pueblo por medio del rey Ezequías. En 2 de Crónicas 38 dice, no sean tercos como lo fueron sus padres, sino sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios para que su ardiente ira se aparte de ustedes. Y la entrada a su santuario ha sido abierta por el sacrificio de Cristo. Es en Él, es en Cristo, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Como dijeron los discípulos, dura es esta palabra, pero bendita es tu palabra, Señor, porque a través de ella nos muestras quién eres tú y nos guías, Señor, a confiar plenamente en ti, abandonando toda soberbia, abandonando todo orgullo, todo intento, Señor, de vivir como nos dé la gana. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti de corazón. Perdónanos por cada ocasión que no lo hemos hecho. Límpianos de esa maldad, Señor, y recrea a nosotros el gozo de caminar en obediencia a ti. Por Cristo y en Él te lo pedimos. Amén.